Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y el tema de hoy es polígonos. En geometría, un polígono es una figura geométrica plana, compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. Elementos. En un polígono se distinguen los siguientes elementos geométricos. Lados del polígono son cada uno de los segmentos que conforman el polígono. Vértices de un polígono son los puntos de intersección o puntos de unión entre lados consecutivos. Diagonal del polígono son segmentos que une dos vértices no consecutivos del polígono. Ángulo interior del polígono es el ángulo formado internamente al polígono por dos lados consecutivos. Ángulo exterior del polígono es el ángulo formado externamente al polígono por uno de sus lados y la prolongación del lado consecutivo. Te presento la clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican por sus lados. Triángulo o trígono tiene 3 lados. Cuadrilátero o tetrágono tiene 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Nonágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Endecágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Los polígonos también se clasifican por el tipo de ángulos. Se llama polígono convexo cuando todos sus ángulos internos son menores que 180 grados. Se llama polígono cóncavo cuando al menos posee un ángulo interno mayor que 180 grados. Tenemos a polígonos regulares e irregulares. Un polígono regular tiene lados iguales, ángulos iguales. Y un polígono irregular tiene lados diferentes y ángulos de medidas diferentes. Ahora vamos a conocer las propiedades de los polígonos. Como primera propiedad, la medida de un ángulo interior de un polígono regular o polígono equiángulo. Tenemos la fórmula para el cálculo de esa medida y es 180 grados por n, que viene a ser la cantidad de lados del polígono, menos 2, y toda la operación entre n. Como segunda propiedad, la medida de un ángulo exterior de un polígono regular o polígono equiángulo. Tenemos la siguiente fórmula, que la medida de un ángulo externo es igual a 360 grados entre el número de lados del polígono. Como tercera propiedad, la medida de un ángulo central de un polígono regular se calcula de la siguiente manera, como 360 grados entre el número de lados del polígono. Y pasamos a la cuarta propiedad. La suma de las medidas de los ángulos centrales siempre es 360 grados. Para calcular el número de diagonales de un polígono se utiliza la siguiente fórmula. N por n-3 entre 2, sabiendo que n es el número de lados del polígono. Para mayor comprensión, pasamos a los ejercicios. Tenemos el ejercicio 1. ¿Cuánto mide un ángulo interior de un polígono si un ángulo exterior mide 24 grados? Para resolver este ejercicio partimos del dato. Nos da que el ángulo exterior mide 24 grados. La fórmula de la medida del ángulo externo es 360 grados entre n. Y igualamos a 24 grados. Se nos ha formado una ecuación y despejamos la variable n. Al resolver tenemos que n es 15, es decir, el polígono tiene 15 lados. Ahora que tenemos el dato del número de lados del polígono, podemos reemplazar en la fórmula para el ángulo interior, que es 180 grados por n-2 entre n. Reemplazamos el valor de 15 en n, nos queda como 180 grados por 15 menos 2, todo entre 15. Resolvemos y nos da como medida del ángulo interior 156 grados.
Continuamos aprendiendo con el ejercicio número 2. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un icoságono regular? Para resolver este ejercicio, necesito la fórmula de ángulo interno y conocer la cantidad de lados que posee un icoságono. Por teoría sabemos que un icoságono posee 20 lados. N toma el valor de 20. Ahora podemos reemplazar el valor de 20 en nuestra fórmula de ángulo interno, que es 180 grados por n-2 entre n. Al reemplazar nos queda que 180 grados por 18 entre 20 es equivalente a 162 grados, siendo la respuesta. Continuamos practicando con el siguiente ejercicio. Si un ángulo interior es 108 grados, ¿cuánto mide el ángulo exterior del polígono? Para resolver este ejercicio necesito la fórmula de la medida del ángulo interior y la fórmula de la medida del ángulo exterior. Conocemos de dato que el ángulo interior es 108 grados. Igualamos la fórmula a 108 grados. Y se ha planteado una ecuación. Resolvemos entonces agrupando variables en un miembro y números al otro miembro, calculando el valor de n, que es 5. Es decir, nuestro polígono tiene 5 lados. Teniendo el valor de n, puedo reemplazar en la fórmula del ángulo exterior, dividiendo 360 grados entre 5. Nos da por respuesta 72 grados. Continuamos con el siguiente ejercicio. En un polígono regular de 9 vértices, ¿cuánto mide uno de sus ángulos externos? Nos da de dato la cantidad de vértices del polígono. Al ser 9, significa que también tiene 9 lados, es decir, el valor de n es 9. Y para calcular la medida del ángulo externo, necesito utilizar la fórmula de la medida del ángulo exterior, que es dividir 360 grados entre el número de lados del polígono. Reemplazamos el valor de 9 y al dividir obtengo que es 40 grados, siendo esta medida nuestra respuesta. Continuamos practicando con el siguiente ejercicio. Si el ángulo central de un polígono es 18 grados, ¿cuánto mide su ángulo interior? Para resolver este ejercicio necesitamos la fórmula del ángulo central, es decir, 360 grados entre n, e igualarlo con 18 grados. Formando así nuestra ecuación, despejamos la variable n y nos da el valor de 20. Significa que nuestro polígono tiene 20 lados. A continuación, vamos a utilizar la fórmula del ángulo interior, que es lo que nos pide el ejercicio. Y la fórmula es 180 grados por n-2 entre n. Reemplazamos el valor de n, que es 20. Al resolver tenemos que 180 grados por 18 entre 20 es la medida del ángulo interior. Desarrollo esa operación y obtengo 162 grados, que viene a ser nuestra respuesta. El siguiente ejercicio nos dice: ¿cuántas diagonales puede trazarse en un icoságono? Para resolver este ejercicio necesito saber la fórmula del número de diagonales que tiene un polígono. Y esa fórmula es n por n-3 entre 2, siendo n el número de lados. Sabemos que un icoságono posee 20 lados. Reemplazamos el valor de 20 en n. Al reemplazar tenemos que 20 por 20 menos 3 entre 2 es el número de diagonales. Desarrollamos esa operación y tenemos que la cantidad de diagonales es 170. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 44 diagonales? Para resolver este ejercicio necesitamos la fórmula del número de diagonales de un polígono. Y esa fórmula es n por n-3 entre 2. El ejercicio nos da de dato que son 44 diagonales. Igualamos la fórmula a 44, formando una ecuación, donde la variable viene a ser el número de lados del polígono. Y al desarrollar tenemos que el valor de n es 11,
y nos pide el nombre del polígono. Y un polígono que tiene 11 lados recibe el nombre de endecágono. Bien chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Aprendimos mucho hoy sobre los polígonos, sus elementos, clasificación, propiedades, y también aprendimos a resolver ejercicios haciendo uso de las propiedades y las fórmulas. Agradeciendo mucho tu atención, me despido. Hasta la próxima.